Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer un suéter usando este hilo de Jan B en dos colores, en el Pumpkin Paradise y en el color Ivory. Este hilo es 100% acrílico. Yo voy a estar dejando toda la información en la descripción. Vamos a necesitar dos ganchos, uno de 4 milímetros y uno de 3 milímetros para hacer el punto elástico. Hoy vamos a hacer un suéter con cuello en V. Para ello tenemos que hacer un canesú. Para hacer este canesú para cualquier talla, lo que tenemos que hacer es medirnos el ancho del cuello. Y esa medida la vamos a llevar a puntos. En mi caso, para estos 13 centímetros, me entraron 26 puntos para el hilo con el cual estoy tejiendo. Eso va a variar, depende del grosor del hilo que estemos usando y también la tensión con la que tejamos. Estos 26 puntos van a representar la espalda y esos 26 puntos los vamos a dividir entre dos para lograr las mangas. Yo voy a tener aquí 13 puntos para una manga y 13 puntos para la otra. Y para lograr esta inclinación, el cuello en V, vamos a necesitar agregarle 2 puntos en cada extremo. No importa cuántos puntos tengamos en las mangas y en la espalda, siempre tenemos que agregarle estos 4 puntos en total. Entonces, para el diseño que vamos a hacer de este suéter, vamos a realizarlo con puntos altos y punto al relieve, pero yo necesito tener puntos impares para las mangas y para la espalda. Aquí me dio 26 y es un número par, entonces lo redondeé a 27. No tengo que redondear las mangas porque ya me dio un número impar. En el caso, por ejemplo, que ustedes le diera 28, esos 28 puntos lo van a dividir entre 2 y eso le va a dar 14 puntos para las mangas. Pero como yo necesito puntos impares para la espalda y las mangas, redondearíamos esta espalda a 29 y redondearíamos las mangas, que son estas, a 15 para tener números impares en la espalda y también en las mangas. Y siempre aquí sí vamos a tener estos 2 puntos en cada extremo. Para lograr la cantidad de puntos que necesitamos para todo el canesú, vamos a sumar todos estos puntos. En este caso van a ser 27 más 13 de cada manga más 2 de cada extremo. Para este tutorial van a ser 57 puntos. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado para hacer las cadenas, que se hacen tomando hilo y sacamos por esa gasita hasta tener 57 de estas cadenas. Finalicé las 57 cadenas y ahora vamos a subir aquí con una y 2 cadenas más, tomamos hilo y nos vamos al cuarto punto de cadena y hacemos ahí un punto alto. Separamos con una cadena porque aquí ya vamos a hacer la esquina. Y aquí tenemos los 2 primeros puntos altos que siempre tenemos que hacer al principio y también al final. Ahora separamos aquí y nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Y vamos a hacer 13 puntos altos para hacer la manga. Ya finalicé los puntos para la manga. Voy a separar aquí con una cadena y me voy al siguiente punto y hago un punto alto. Y vamos a tejer 27 puntos altos en total para la espalda. Finalizados los 27 puntos de la espalda, vamos a hacer otra esquina haciendo una cadenita de separación y en el siguiente punto hacemos un punto alto. Y ahora vamos a comenzar a hacer la otra manga. Tenemos que tejer 13 puntos altos. Finalicé la segunda manga con los 13 puntos altos y ahora voy a hacer una cadenita de separación y en el siguiente punto hago un punto alto y en el último punto hago el último punto alto. Aquí ve, tenemos 2 puntos altos al final también.
Y para hacer la segunda vuelta vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos hilo, giramos el trabajo y ahora aquí vamos a comenzar a hacer los aumentos. En este primer punto siempre vamos a hacer 2 puntos, igual que en el último punto de esta vuelta. Entonces en este mismo punto aquí vamos a hacer un punto alto. Ya estas 3 cadenas me cuentan como un punto alto, así que ahí tengo los 2 primeros puntos. Voy ahora a irme sobre el siguiente punto, que es este, y vamos a hacer ahí un punto alto. Y nos vamos donde tenemos la cadenita de separación, la esquina, la primera esquinita, y ahí vamos a hacer un punto alto, una cadena de separación y otro punto alto. Y aquí ya tenemos la V de la esquina en la segunda vuelta. Y vamos a continuar haciendo puntos altos hasta llegar a la siguiente esquina. Vamos a irnos sobre el último punto alto antes de llegar a la cadena de separación, y dentro de la cadenita de separación, en ese espacio, vamos a hacer un punto alto separado por una cadena y otro punto alto, y hemos hecho la segunda V para hacer la segunda esquina. Y ahora nos vamos sobre el siguiente punto alto y hacemos un punto alto, y así vamos a seguir tejiendo puntos altos hasta llegar a la siguiente esquina. Ya vamos a hacer aquí la tercera esquina porque hemos terminado la espalda, y vamos a irnos al espacio y hacemos ahí un punto alto, una cadena de separación y otro punto alto. Y ahora vamos a hacer puntos altos sobre puntos altos para hacer la segunda manga. Ya hemos finalizado todos los puntos altos de esta manga y nos vamos aquí al espacio de cadena y hacemos un punto alto, una cadena de separación y un punto alto para hacer la cuarta V, que es la última esquinita. Y ahora aquí tenemos los 2 últimos puntos altos, y sobre el punto alto que sigue voy a hacer un punto alto, y en el último punto, este que está aquí, tenemos que hacer 2 puntos altos en ese mismo punto para hacer ahí un aumento. Estamos aumentando para que esto se nos vaya inclinando y poder lograr el cuello en V. Ahora subimos aquí con 1, 2 y 3 cadenas y vamos a hacer la tercera vuelta. Y en este primer punto aquí volvemos a hacer otro punto alto, y ahí tenemos el aumento. Tenemos 2 puntos altos porque estas 3 cadenas me cuentan como un punto alto. En el siguiente punto un punto alto, y vamos a continuar tejiendo así puntos altos hasta llegar a la esquina. Aquí hemos hecho el último punto alto sobre el punto de la V, y ahora donde tenemos la cadenita de separación hacemos otra V que consta de un punto alto, una cadena de separación y otro punto alto. Y sobre el punto de la V de la vuelta anterior hacemos un punto alto, y así seguimos tejiendo puntos altos sobre puntos altos hasta llegar a la siguiente esquina. Y ahora todo se va a ir repitiendo. Aquí vamos a irnos a este punto donde tenemos la cadenita de separación y hacemos otra V para hacer otra esquina. Tejemos toda la espalda con puntos altos, y en esta esquinita volvemos a hacer otra V y continuamos haciendo la manga. Y aquí hacemos un punto alto, una cadena de separación, otro punto alto para hacer la última V de esta vuelta. Y aquí hacemos punto alto sobre punto alto, y aquí nos vamos a encontrar. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 2 puntos altos en el último punto alto. Y ya se nos va abriendo aquí para hacer el cuello en V. Aquí les muestro cómo nos está quedando el canesú. Vamos a hacer una vuelta igual, siempre comenzando con 2 puntos altos en el primer punto, separando siempre en las esquinas, haciendo
un punto alto, una cadena de separación y un punto alto, así en todas ellas, y aquí terminando con 2 puntos en el último punto. Entonces nos vamos a encontrar en la quinta vuelta para hacer el diseño, porque ahí tenemos que hacer un cambio de color. Vamos a finalizar esta cuarta vuelta haciendo 2 puntos altos sobre el último punto alto. Ya tengo uno y voy a hacer el segundo, pero lo voy a dejar sin terminar para introducir un nuevo color, que va a ser el color que siempre vamos a hacer al relieve. Entonces tomamos el hilo de esta forma, aquí tenemos 2 gasitas y vamos a pasar este hilo con la ayuda del gancho por esas 2 gasitas. Ajustamos el hilo naranja y vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a girar el trabajo, tomamos hilo y en ese mismo punto, como hemos hecho hasta ahora, vamos a hacer los 2 puntos altos. Ve, aquí se nos hace de esta forma, se nos abre el punto, por eso tenemos que ajustar el hilo blanco y el hilo naranja. Yo lo que hago es que ahora voy a anudarlos. Hacemos un nudito para estar trabajando más seguros. Después, de todas formas, estas hebritas las vamos a ir escondiendo aquí. Ya anudé aquí los 2 hilitos y entonces vamos a seguir trabajando. Siempre comenzamos con los 2 puntos altos y ahora tomamos este punto, lo vamos a tomar por delante. Para ello introducimos el gancho dejando el punto hacia adelante, tomamos hebra y sacamos, tomamos hilo nuevamente, introducimos dejando este punto por delante, sacamos, tomamos hilo, aquí tenemos 5 gasitas en el gancho, pero lo vamos a pasar solamente por 4, tomamos hilo y pasamos por 2. Ahora tomamos hilo y nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto regular sobre el punto que sigue. Y ahora tomamos hilo y vamos a tomar el siguiente punto por delante, tomamos hilo y sacamos, tomamos hilo, tomamos el punto por delante, tomamos hilo y sacamos. Tenemos 5 aritos en el gancho, pero vamos a tomar hilo y pasar por 4, tomamos hilo y pasamos por 2. Aquí nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto regular. Vamos a ir intercalando un punto por relieve, un punto alto regular, uno en relieve y uno regular. Aquí siempre sí vamos a comenzar igual, haciendo 2 puntos altos juntos en el primer punto de la vuelta anterior. Yo he decidido hacer esto con un cambio de color, pero si quieren ustedes lo pueden hacer con el mismo hilo que hemos estado tejiendo, haciendo el punto de relieve de esta forma. Queda muy bonito. Y ahora hemos llegado a donde tenemos la cadenita de separación, donde tenemos la V de la esquinita, y siempre donde tengamos todas las esquinitas siempre nos va a coincidir hacer un punto en relieve sobre el punto de la V que hemos hecho en la vuelta anterior. Siempre nos va a tocar hacer ahí un punto de relieve. Tomamos el punto y sacamos, tomamos el punto por delante y sacamos, tomamos hilo, pasamos por 4, tomamos hilo y pasamos por 2. Y en el espacio que es este, vamos a hacer un punto alto, separamos con una cadena, otro punto para hacer la esquina y volvemos a hacer aquí en la V de la esquina de la vuelta anterior un punto en relieve. Tomamos hilo y sacamos, tomamos hilo pero siempre tomando el punto por delante y sacamos, tomamos hilo, pasamos por 4, tomamos hilo y pasamos por 2. Siempre en las V's nos va a quedar de la misma forma. Nos va a quedar un punto en relieve de un lado y un punto de relieve en el otro, teniendo 2 puntos altos separados por una cadenita. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto alto regular y vamos a ir alternando así hasta llegar a la siguiente esquina. Ya he terminado aquí toda la parte de la manga y vamos a comenzar la parte de la espalda. Ya estoy en la esquina y
Como ven, coincide con el punto de relieve sobre la V de la esquina. Tomamos el punto por delante y sacamos, tomamos el punto por delante y sacamos, tomamos hilo y sacamos por 4, tomamos hilo y sacamos por 2. Y ahora tomamos hilos y nos vamos aquí al centro de la V y hacemos un punto alto separado por una cadena, otro punto alto, y sobre el punto de la V de la vuelta anterior aquí lo tomamos por delante y hacemos el punto en relieve tomando hebra y sacando, tomamos hilo, tomamos el punto por delante y sacamos, tomamos hilo, sacamos por 4, tomamos hilo y sacamos por 2. ¿Ves? Siempre nos va a quedar las esquinas de la misma forma. Ahora nos vamos al siguiente punto alto y hacemos un punto alto regular, y así vamos alternando un punto alto regular y uno de relieve. Entonces vamos a seguir haciendo esta vuelta con punto relieve y aquí nos vamos a encontrar para hacer el final de esta vuelta. Vamos a finalizar haciendo sobre estas 3 cadenas. En la tercera cadenita vamos a hacer 2 puntos altos. Hacemos el primero y vamos a hacer el segundo. Y aquí este segundo lo vamos a dejar sin terminar para volver a introducir el color naranja. Tomamos el hilo naranja y lo pasamos por las 2 gasitas del color más claro. Y ahora vamos a subir aquí con 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a anudar estos 2 hilitos aquí para que no se nos muevan según vayamos tejiendo. Los he anudado y ahora vamos a girar el trabajo y vamos a hacer aquí en este primer punto, igual siempre vamos a comenzar con 2 puntos altos y vamos ahora a hacer un punto alto sobre cada punto, así, de esta forma, hasta llegar a la esquina. Ya estamos aquí en la V, donde tenemos la cadena de separación, y ahí vamos a hacer otra V, que es un punto alto con una cadenita de separación y otro punto alto. Y sobre el punto alto de la V de la vuelta anterior hacemos un punto alto, y así seguimos haciendo puntos altos sobre cada punto de la vuelta anterior, uno sobre el relieve y uno sobre el punto alto regular. Y vamos a repetir esta vuelta por 5 vueltas más. Vamos a finalizar la quinta vuelta y aquí hice los 2 puntos altos en el último punto y dejé el último sin terminar para introducir nuevamente el color más claro para hacer el punto en relieve. Como ven, aquí estamos trabajando en esta quinta vuelta por el revés, y ahora vamos a hacerlo cuando subamos con las 3 cadenas. Recuerden anudar aquí estos 2 hilos, yo lo voy a hacer después. Entonces aquí hacemos los 2 puntos altos en el primer punto y vamos a hacer en el siguiente punto alto un punto alto al relieve por la parte del derecho. Tomamos hilo, tomamos el punto por delante, sacamos, tenemos ahí 5 aritos, pero solo vamos a pasar por 4, tomamos hilo y pasamos por 2, y vamos así alternadamente haciendo un punto alto sobre el punto alto y un punto al relieve sobre el punto alto de la vuelta anterior. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo por toda la vuelta, y aquí siempre nos tiene que coincidir sobre las V's un punto en relieve, haremos la V en el centro y otro punto en relieve. Quiero mostrarles cómo es que nos va quedando ya el canesú. Aquí lo ponen esquina con esquina en las 4 esquinitas, y como ven ya se nos va uniendo para formar lo que es el cuello en V. Ahora vamos a finalizar esta vuelta con el punto en relieve con el color claro, haríamos el cambio de color al naranja y daríamos 5 vueltas nuevamente. Ahora, de ahora en adelante siempre la secuencia va a ser 5 vueltas, puntos altos en color naranja y una vuelta en relieve con el color claro. Entonces vamos a seguir tejiendo hasta que estas 2 puntas nos coincidan. Estamos en la vuelta número 18 y aquí es donde nos ha coincidido esta abertura. Cuando nos coincida tenemos que aquí cerrar el punto,
Entonces ahora vamos a conectar este lado con este. Estábamos tejiendo por la parte del revés. Aquí hicimos los 2 puntos altos y ahora vamos a tomar este lado y vamos a deslizarnos en el primer punto. Aquí donde tenemos las 3 cadenitas nos vamos a deslizar. Ahora vamos a cortar el hilo y lo vamos a ajustar. Así nos ha quedado cerrado el cane zoom en forma de V. Y vamos ahora a conectar hilo en una de estas esquinas, porque si seguiríamos tejiendo aquí sin cortar el hilo nos quedaría siempre la unión en el centro y no va a lucir lo más agradable posible. Entonces quería explicarles otra cosa. Si ustedes aquí todavía necesitan más ancho para la sisa, tendrían que seguir tejiendo como yo. Pero si a ustedes les ha coincidido el cierre de aquí del cuello en V con el ancho que necesitan para la manga, aquí en la siguiente vuelta, cuando atáramos, daríamos la vuelta y conectáramos este lado con el de la espalda. Yo he puesto la pieza por la parte de la espalda, até hilo en una de estas esquinas y ven, aquí estamos en el frente. Como habíamos hecho esta vuelta, habíamos tejido aquí por el revés, ahora nos tocaría tejer por el derecho. Así que vamos a poner la pieza por el derecho y donde hagamos la unión aquí, vamos a comenzar a hacer la secuencia. Aquí sería la secuencia de puntos altos. Aquí vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas y una cadenita más, que es la cadena de separación. Y ya vamos a ir escondiendo este hilito que lo conectamos ahí. Entonces hacemos otro punto alto y nos vamos ahora sobre el siguiente punto alto. Aquí ve, tenemos la V, ya yo hice la V aquí en el centro y sobre el punto alto voy a hacer un punto alto y así vamos a hacer la secuencia igual que lo hicimos anteriormente, puntos altos sobre puntos altos, así en redondo. Aquí cuando lleguemos vamos a hacerlo así en esta esquina, vamos a bajar por esta manga y cuando lleguemos aquí al centro del frente nos vamos a encontrar para mostrarle qué es lo que vamos a hacer. Estamos llegando aquí al centro del escote y vamos a continuar con puntos altos. Vamos a hacer el punto alto de este lado, entonces vamos a saltarnos este punto deslizado y en el siguiente, el de este lado, vamos a hacer un punto alto. Nos queda igual. Y aquí vamos a ir escondiendo la hebrita del hilo que teníamos cuando unimos el escote. Entonces vamos a seguir tejiendo aquí puntos altos. Esta es la única diferencia que íbamos a hacer, que vamos a saltarnos ese punto. Después lo vamos a estar cubriendo de todas formas aquí cuando hagamos todo el borde del escote. Entonces vamos a continuar con puntos altos hasta la próxima esquina. Haríamos aquí el aumento, un punto alto, una cadena, un punto alto, volveríamos a hacer puntos altos sobre puntos altos y aquí es donde vamos a conectarnos, donde hicimos las 3 cadenitas. Ahí nos vamos a encontrar nuevamente. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto deslizado donde teníamos las 3 cadenas para la V. Y ahí hemos cerrado. Yo he decidido darle estas 2 vueltas aquí solamente después del punto del diseño en color más claro, porque ya alcancé los 22 centímetros para lo que es la sisa aquí. Entonces tengo también un ancho de esta esquinita a esta esquinita de 44 centímetros. Entonces ahora vamos a tener que medirnos el busto para alcanzar. Aquí le podemos agregar cadenitas para que nos dé amplitud en el busto, depende cada una de nosotras. Y ahora me voy a deslizar en el punto de cadena y después sobre el siguiente punto alto. Voy a subir con 1, 2, 3 cadenas, voy a tomar hilo, voy a girar el trabajo. Ahora nos toca trabajar por el revés y aquí tenemos la V. Entonces ya tejí aquí sobre este punto alto porque me deslicé 2 puntos y regreso a la V y en el centro de la V voy a hacer un punto alto.
Yo lo hago para que no se me pierda este punto cuando lo conecte al otro lado de la sisa. Aquí voy a darle un ancho de solamente 3 cadenas. Voy a tomar hilo, me voy a ir a la siguiente esquina. Estamos trabajando por el revés, como ven. Tomamos hilo y nos vamos al centro de la V y hacemos ahí solamente un punto alto. Ya no hacemos más V's dentro de la V. Entonces ahora tomamos hilo y nos vamos al punto siguiente y hacemos puntos altos. Así vamos a hacer toda esta vuelta hasta llegar. Aquí pasamos el frente y aquí nos vamos a encontrar para conectar esta esquina con la parte de la espalda. Hemos llegado a la otra manga y aquí en la V vamos a hacer en el centro solamente un punto alto. Vamos a separar con 1, 2, 3 cadenas, tomamos hilo y nos vamos a la otra esquinita por la parte del revés y vamos a irnos a la V y en el centro de la V vamos a hacer un punto alto y sobre el siguiente punto de la V vamos a hacer un punto alto y ahora vamos a hacer puntos altos hasta llegar al otro extremo donde subimos con 3 cadenas. Vamos a finalizar esta vuelta aquí donde comenzamos y ya hice el último punto alto. Aquí ya este espacio le pertenece al punto alto. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir al tercer punto de cadena aquí y me voy a deslizar. Entonces ahora vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a girar el trabajo y ahora vamos a trabajar por la parte del derecho. Aquí tenemos 1, 2, 3 y vamos a hacer la cuarta vuelta con el color naranja. Nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto alto y así vamos a hacer punto alto hasta encontrarnos aquí para trabajar sobre estos 3 puntos. Estamos en la sisa donde hicimos las 3 cadenitas y vamos a hacer un punto alto sobre el punto alto antes de las 3 cadenas y sobre cada punto de cadena vamos a hacer un punto alto para tener 3 puntos altos. Vamos a hacer el tercer punto alto y aquí hacemos un punto alto sobre el primer punto alto que tenemos aquí y otro punto alto sobre el siguiente punto alto. Y esto es lo que vamos a hacer ahora también en la otra sisa y nos vamos a encontrar para deslizar el punto. Vamos a finalizar esta vuelta deslizándonos en el tercer punto de cadena. Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas, tomamos hilo, giramos el trabajo. Ahora vamos a trabajar por la parte del revés y aquí vamos a hacer un punto alto. Yo tengo números pares para esta vuelta para hacer el diseño en la quinta vuelta con el color claro, porque aquí tengo 1, 2, 3, 4. Estoy haciendo la quinta vuelta y después nos correspondería hacer la vuelta con el color claro en el cual tenemos el diseño por la parte del derecho. Entonces vamos a seguir tejiendo, finalizamos esta vuelta y nos vamos a encontrar para deslizar el punto y hacer el cambio de color. Vamos a finalizar ahora esta quinta vuelta, pero vamos a introducir un nuevo color. Entonces para ello vamos a tomar el hilo, vamos a pasar el gancho por el tercer punto y ya no vamos a deslizarnos con este, sino que vamos a tomar el nuevo color y nos vamos a deslizar de esta forma. Aquí aseguramos, subimos con 1, 2 y 3 cadenas, giramos el trabajo para ahora hacer el diseño por la parte del derecho, ¿okay? Igual que estos. Entonces en el punto siguiente, aquí en este, lo vamos a tomar igual por delante. Tomamos hilo, sacamos, tomamos hilo y lo pasamos por delante y sacamos, y ahora tomamos hilo, lo pasamos, tomamos hilo y pasamos por los dos, y en el siguiente punto hacemos un punto alto
Y así lo hacemos alternadamente el diseño, igual que lo hicimos en las vueltas anteriores, alternando los puntos, un punto alto y un punto en relieve doble. Entonces vamos a seguir así toda la vuelta y ya vamos a ir repitiendo. Terminamos esta vuelta con el color claro en relieve, después damos 5 vueltas y así sucesivamente hasta alcanzar el largo que necesitemos de la pieza. Ya finalicé todas las vueltas que necesito para tener 24 centímetros desde aquí, desde la sisa hasta la última vuelta con el color claro. Tengo un total de 4 de estas franjas después de la sisa y un total de 7 para toda la pieza. Yo estoy contando con estas franjas. Entonces ahora vamos a cambiar de hilo nuevamente con el color naranja. Ya hice el cambio de color y ahora esta vuelta no vamos a tener que girar, sino que vamos a seguir trabajando por el derecho. Y ahora vamos a hacer en ese mismo espacio donde hicimos la cadenita un punto bajo. Y esta vuelta va a ser una vuelta de puntos bajos. Finalizamos todos los puntos bajos y ahora vamos a deslizarlos en el primer punto bajo que hicimos. Ahora vamos a cambiar de gancho para uno de 3 milímetros para hacer el punto elástico. Vamos a subir con 10 cadenas y voy a hacer una cadenita más. Ya tengo 11 cadenas, me voy al segundo punto y ahí tomo y lo saco y hago un punto bajo. Y vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto de esta cadenita para tener un total de 10 puntos bajos. Vamos a hacer el último punto bajo en el punto de cadena y así nos ha quedado la primera vuelta del punto elástico. Entonces ahora nos vamos a ir aquí donde tenemos los puntos bajos y en el siguiente punto bajo vamos a introducir el gancho y nos vamos a deslizar. Y vamos a irnos al siguiente punto bajo y nos vamos a deslizar nuevamente. Ahora giramos el trabajo y sobre cada uno de estos puntos bajos que hicimos vamos a hacer ahora tomando la gasita que está más alejada de nosotros. Vea que tenemos esta V, vamos a tomar la gasita de atrás y vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto bajo que hicimos en la vuelta anterior. Vamos a hacer el último punto bajo. Aquí tienen que tener cuidado, no se les puede olvidar este último punto bajo aquí arriba. Lo hacemos una cadena, giramos el trabajo y ahora en este primer punto bajo que hicimos tomamos la gasita de atrás nuevamente y comenzamos a hacer puntos bajos, siempre tomando la gasita que está alejada de nosotros de esa V que tenemos ahí. Aquí tenemos el punto número 10 y ahora volvemos a repetir lo mismo y es lo que vamos a hacer en todas las vueltas. Nos vamos al siguiente punto, no, porque pertenece aquí al punto que habíamos tomado anteriormente. Nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado y nos vamos al siguiente. Siempre nos vamos a deslizar 2 puntos cuando lleguemos a la base. Siempre giramos el trabajo y comenzamos a hacer los puntos bajos en las subes, pero solo tomando la gasita de atrás. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo el último punto bajo. Hacemos una cadena, siempre vamos a hacer la cadena cuando comencemos a bajar y hacemos un punto bajo en el primer punto tomando la gasita de atrás y vamos a hacer puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Ya tenemos ahí los 10 puntos bajos. Nos vamos al siguiente punto bajo y nos deslizamos una vez, nos vamos al siguiente punto bajo y nos deslizamos por segunda vez. Y esto es lo que vamos a estar haciendo en toda esta vuelta. Finalicé todas las vueltas del punto elástico y ahora vamos a ponerlo así de esta forma por el revés para comenzar a deslizar el punto. Ahora vamos a introducir el gancho en este lado contrario al que estábamos tejiendo. Tomamos la gasita y la pasamos por debajo de esa V y ahora voy a asegurar aquí con un punto, con una cadenita. Entonces nos vamos al siguiente, por debajo de la siguiente V y nos vamos por debajo de la
siguiente V del otro lado, pasamos el gancho y nos deslizamos. Y así vamos a hacer nuevamente. Nos vamos de un lado, también del otro, pasamos por debajo de las dos V's y nos deslizamos. Y esto lo vamos a hacer punto por punto hasta llegar a la base. Aquí. Ya me deslicé en el último punto, corté el hilo y voy a asegurar. Y aquí les muestro cómo nos ha quedado por el derecho. Ahora vamos a comenzar a tejer las mangas. Para ello vamos a atar hilo donde teníamos las 3 cadenitas aquí. Y ahora esta vuelta nos tocaría por el revés porque esta última que tenemos aquí fue por el derecho. Siempre vamos a tener que estar girando el trabajo para lograr la secuencia del punto del relieve por la parte del derecho. Vamos a subir aquí con 3 cadenas y nos vamos ahora al siguiente punto en el espacio. Lo tratamos de ubicar de forma tal que logremos tener puntos pares. Tenemos que tener puntos pares para seguir la secuencia. Y ahora vamos a ubicarnos punto alto sobre punto alto. Solamente aquí en el comienzo es donde tenemos que ubicar los puntos porque están inclinados. Vamos a continuar tejiendo hasta encontrarnos aquí. Vamos a finalizar esta vuelta deslizándonos en el tercer punto de cadena, pero ahora ya no vamos a tomar este hilo, sino que vamos a tomar el hilo más claro para hacer el punto en relieve. Entonces ahora ajustamos aquí, vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos hilo, giramos el trabajo y ahora vamos, aquí estos 2 hilitos yo los voy a pasar para la parte del revés. Ya anudé los 2 hilitos por la parte del revés para trabajar más cómodo y no se nos mueve el hilo. Y ahora vamos a hacer la secuencia tomando el punto por delante, sacando, tomando el punto por delante, sacando, tomamos hilo, sacamos por 4, tomamos hilo y sacamos por 2. Y en el siguiente punto hacemos un punto alto y repetimos el punto en relieve alternando uno en relieve y un punto alto regular. Así vamos a hacer toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto deslizado, pero tenemos que hacer un cambio de color, así que ya no vamos a tomar este hilo, ya lo corté y voy a introducir el naranja nuevamente. Ahí voy a subir con 1, 2, 3 cadenas y voy a anudar las hebritas ahora por la parte del revés. Aquí ya giré el trabajo y vamos a hacer un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior y vamos a repetir lo mismo para tener la secuencia. Vamos a hacer 4 vueltas en el color naranja y en la quinta vuelta nos vamos a encontrar porque en esa vuelta, que es la número 9, vamos a hacer 2 disminuciones. Ya vamos a comenzar la quinta vuelta. Subí aquí con 3 cadenas, vamos a tejer esta vuelta por el revés, que es la que nos corresponde, porque la próxima es la del relieve y es por el derecho. Entonces nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto sin terminar y nos vamos al siguiente punto y hacemos otro punto alto sin terminar. Tomamos hilo y pasamos por todo. Y ahí hemos hecho una disminución. Entonces vamos a seguir tejiendo así, puntos altos por toda la vuelta y aquí a la mitad de la manga vamos a hacer otra disminución igual a esta. Seguimos tejiendo, conectamos aquí y en la siguiente vuelta vamos a hacer la vuelta con punto al relieve, pero de ahora en adelante ya lo podemos hacer solo. Ahora les voy a mostrar la otra manga que ya yo terminé para explicarles cómo vamos a hacer las siguientes vueltas. Y quería mostrarles cómo es que vamos a seguir haciendo la manga. Ya hemos hecho una disminución, vamos a hacer la segunda y aquí les voy a mostrar cómo es que vamos a continuar. Estamos en donde tenemos este marcador, es al mismo nivel de donde hemos terminado aquí de hacer la disminución. Estamos aquí en la vuelta número 9. Aquí hice 2 disminuciones y después continúo haciendo una vuelta de punto al relieve, 5 naranja, 1 al relieve, 5 en naranja, pero aquí en la quinta vuelta de esta, que
que va a ser la vuelta número 20 a partir de aquí. En la vuelta 20 vamos a hacer 4 disminuciones igual a esta, haciendo 2 puntos altos sin terminar y cerrando el punto. Entonces continuaremos haciendo punto de relieve, 5 vueltas, punto de relieve, 5 vueltas y punto de relieve. Y aquí nos vamos a encontrar para hacer el punto elástico. Aquí les muestro la manga cómo nos está quedando. Le hicimos 2 disminuciones en la vuelta número 9, continuamos tejiendo la secuencia de 5 vueltas en naranja y una en punto de relieve hasta la vuelta número 20, donde hicimos 4 disminuciones. Y ahí continuamos tejiendo hasta alcanzar el largo que necesitamos para la manga. Yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 franjas en color claro, para tener un total desde aquí hasta aquí de 40 centímetros. Entonces ahora conecté hilo en color naranja nuevamente para comenzar a hacer el puño, pero antes vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Ya yo hice el cambio de color con el hilo naranja y estaba tejiendo con el punto en relieve por el derecho, y ya no vamos a girar el trabajo, sino que vamos a dar esta vuelta con puntos bajos por el derecho. Hice una cadena y en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo y vamos a hacer puntos bajos por toda la vuelta. Hemos finalizado esta vuelta de puntos bajos y nos vamos a deslizar en el primer punto bajo que hicimos. Vamos a subir aquí con 10 cadenas. Vamos a hacer una cadenita más para tener 11 cadenas y nos vamos aquí al segundo punto. Hacemos ahí un punto bajo y vamos a hacer un punto bajo en cada punto de cadena. Finalizado todos los puntos bajos y ahora nos vamos a deslizar aquí en la base donde tenemos los puntos bajos y nos deslizamos un punto y nos vamos al siguiente y nos deslizamos nuevamente. Giramos el trabajo y ahora vamos a tejer en estas V's de los puntos bajos, pero en la gasita que está atrás, y vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior, igual que hicimos en la faja, solo que ahora estamos trabajando aquí en el puño. Es la misma cantidad de puntos, la misma cantidad de cadenas, lo único que va a variar es la cantidad de vueltas que le vamos a dar. Ya estamos llegando aquí al último punto. Hacemos un punto bajo, una cadena, giramos el trabajo y nos vamos a la V. La tomamos aquí de esta forma, que quiero que la vean, y hacemos un punto bajo y vamos a hacer puntos bajos, pero siempre tomando la gasita que está alejada de nosotros. Así vamos a hacer todas las vueltas. Vamos a hacer el último punto bajo y nos vamos a la base y nos deslizamos un punto en el punto bajo y vamos al siguiente punto bajo y nos volvemos a deslizar. Y ahora giramos el trabajo y volvemos a subir así con 10 puntos bajos, una cadena, bajamos y aquí en la base nos deslizamos 2 puntos, igual que hicimos en la fajita, y así vamos a darle toda la vuelta para hacer el puño. Terminé de darle todas las vueltas para el puño y entonces puse la prenda por la parte del revés para comenzar a cerrar, que introduje el gancho en este extremo y voy a tomar la gasita de hilo con la cual estábamos tejiendo y la voy a pasar por este punto, y aquí voy a asegurar con una cadena. Y ahora vamos a deslizarnos punto por punto. Nos vamos aquí a este lado por debajo de esta V y nos vamos del otro lado por debajo de la V, pasamos el gancho, tomamos hilo y nos deslizamos. Ahora vamos a hacerlo en el siguiente punto. Tomamos este punto y nos vamos al otro lado, pasamos el gancho, tomamos el hilo y nos deslizamos, igual que hicimos en la fajita. Nos vamos a estar deslizando por debajo de las dos V's hasta llegar aquí a la base. Y ahora les voy a mostrar cómo nos ha quedado por el derecho. Ahora vamos a comenzar a hacer el cuello. Yo lo voy a hacer con punto elástico. Si ustedes quieren pueden hacer una tira de punto elástico y después conectarla aquí alrededor de todo el cuello. Pero yo lo voy a hacer conectado igual que hicimos los puños y las fajas. Para ello vamos a atar hilo aquí donde teníamos el punto deslizado.
Ahora vamos a comenzar a hacer los puntos bajos aquí. Voy a hacer una cadena y en ese mismo espacio voy a hacer un punto bajo. Y ahí en el punto alto que tenemos hacemos 2 puntos bajos. Aquí tenemos el punto en relieve y hacemos 2 puntos bajos. En el siguiente punto alto, 2 puntos bajos y así vamos a seguir tejiendo 2 puntos bajos por cada punto alto. Hice todos los puntos bajos en este lado y quería mostrarle aquí cómo los vamos a hacer. Aquí estamos en la parte de arriba del cuello y ahí en la cadena vamos a hacer un punto bajo. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Y así seguimos haciendo un punto bajo sobre cada punto alto hasta llegar al otro lado del cuello, donde vamos entonces a hacer 2 puntos bajos en cada espacio del punto alto, igual que hicimos en este lado. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo los 2 últimos puntos bajos en el último punto alto antes de llegar aquí al centro. Entonces aquí ya me deslizo en el primer punto bajo que hice y ya he conectado un lado con el otro. Entonces ahora vamos a subir aquí con una cadena, vamos a girar el trabajo y vamos a comenzar a trabajar sobre estos puntos bajos. Aquí voy a hacer un punto bajo, otro punto bajo y así vamos a seguir hasta tener 10 puntos bajos. Tengo los 10 puntos bajos, como ven, estamos en el centro aquí, nos hemos ido desplazando hacia un lado. Ahora vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y ahora vamos a comenzar a tejer en la parte de aquí de atrás de las V's. En esta primera V que tenemos aquí, vamos a tomar la gasita que está alejada de nosotros y ahí vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a hacer 10 puntos bajos. Aquí vamos a hacer el último punto bajo y ahora me voy a deslizar aquí este lado en el punto bajo que sigue y me voy a deslizar en el siguiente. Vamos a deslizarnos siempre 2 veces. Aquí giro el trabajo y comienzo a tejer nuevamente en la parte de atrás de la V, en la gasita que está alejada de nosotros, por 10 puntos nuevamente. Hice los 10 puntos, voy a subir aquí con una cadena, giro el trabajo y me voy aquí a la primera V y tomo la gasita que está atrás y hago ahí un punto bajo. Y continuamos haciendo puntos bajos sobre cada punto bajo hasta llegar aquí nuevamente. Hay que asegurarse de siempre tener los 10 puntos bajos. Ya yo tengo los 10 puntos bajos y aquí me voy al punto bajo que habíamos hecho y me deslizo un punto y me voy al siguiente punto bajo y me deslizo otro punto. Ahora giro el trabajo y comienzo a hacer puntos bajos en las V's tomando la gasita de atrás nuevamente hasta tener 10 puntos bajos. Hice el último punto bajo, voy a hacer una cadena, voy a girar el trabajo, siempre tenemos que girar el trabajo y en el primer punto bajo tomando la gasita de atrás volvemos a hacer 10 puntos bajos. Finalicé los 10 puntos bajos y me voy al punto bajo que sigue lo que habíamos hecho aquí en los bordes. Me deslizo un punto y me deslizo otro punto más. Y así vamos a seguir haciendo este punto elástico. Aquí les muestro cómo nos va quedando el punto elástico. Así lo vamos a seguir tejiendo por toda la vuelta y antes de llegar aquí nos vamos a encontrar. Aquí les muestro cómo ya le hemos dado toda la vuelta alrededor del escote. Y ahora estamos aquí donde mismo habíamos comenzado. Cuando lleguemos aquí vamos a continuar tejiendo igual con los puntos bajos, pero vamos a tejer sobre este tejido hasta llegar aquí. Yo les voy a mostrar cómo es que vamos a ir tomando los puntos para irnos deslizando sobre los primeros puntos bajos que hicimos. Ya bajé con todos los puntos bajos y ahora aquí en la base me tengo que deslizar, pero estamos ya donde comenzamos aquí, entonces nos vamos a deslizar diferente. Aquí tenemos los puntos bajos
que hicimos antes de comenzar a hacer el punto elástico, estos que están aquí. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a deslizar de esta forma. Voy a introducir el gancho, voy a tomar hilo y me deslizo una vez y me voy ahora al siguiente punto, que es este, y me deslizo por segunda vez. Y regularmente vamos a seguir tejiendo. Aquí giro el trabajo y comienzo a hacer los puntos bajos en las V's, pero tomando la gasita de atrás, así hasta llegar aquí donde hacemos una cadena y volvemos a bajar, y ahí nos vamos a encontrar nuevamente. Estoy en la base del tejido nuevamente y aquí tengo los puntos bajos, aquí están. Entonces los voy a tomar de esta forma, introduzco el gancho, tomo el hilo y me deslizo. Ahora me voy al siguiente punto, que es este, tomo hilo y me deslizo, giro el trabajo y continúo tejiendo sobre las V's, pero tomando la gasita de atrás, igual que hemos hecho en todas las vueltas. Así vamos a hacer 10 puntos bajos, una cadena y volvemos a bajar con 10 puntos y nos vamos a volver a encontrar aquí. Hemos llegado a la base nuevamente del tejido, donde tenemos aquí los puntos bajos, y me toca deslizarme dos veces. Aquí tengo un punto bajo y en los dos me voy a deslizar. Tomo hilo y me deslizo, voy al siguiente punto, tomo hilo y me deslizo. Entonces voy a subir aquí con 10 puntos bajos y voy a bajar una cadena y bajo con 10 puntos bajos y me vuelvo a encontrar con ustedes para deslizarnos los siguientes puntos. Ya estoy nuevamente en la base y me voy a deslizar en este punto y en el que sigue. Aquí introduzco el gancho, tomo hilo y me deslizo y voy al siguiente punto, que es este que tengo aquí, tomo hilo y me deslizo y vuelvo a subir con 10 puntos y vuelvo a hacer una cadenita y bajo con 10 puntos. Ya terminé de hacer todos los puntos bajos y estoy nuevamente en la base y me queda solamente un punto para deslizarme, que es este. Entonces aquí me tocaría deslizarme solo una vez porque ya no voy a subir más. Entonces voy a este punto, lo tomo hilo y me deslizo. Y ahora vamos a cortar el hilo, pero vamos a dejar una hebra lo suficientemente larga porque ahora tenemos que conectar con una aguja lanera aquí los puntos. Después que termine de tejer, voy a asegurar el hilo de esta forma. Voy a tomar una aguja lanera, vamos a poner enfrentados este con este, vamos a tomarlos así, cosemos aquí y pasamos por debajo de esta V. Vamos a la siguiente V y pasamos por el siguiente punto bajo. Vamos al siguiente punto bajo y a la siguiente V. Ahora vamos ya a cerrar el último punto. Pasé por el punto bajo y ahora sobre la última V que tengo aquí en la esquinita voy a pasar la aguja y voy a continuar cerrando aquí. Yo puse un marcador para que no se me mueva cuando esté cerrando. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir introduciendo la aguja de esta forma. Ahora me voy al siguiente punto aquí. Nos vamos así punto por punto. Ahora yo voy a quitar el marcador para seguir cerrando aquí. Ahora vamos a ya finalizar haciendo el último punto aquí para cerrar. Y por aquí por el revés vamos a asegurar el punto. Yo también aprovecho después que aseguro el punto, como esto nos queda así como abierto, si quieren lo pueden dejar así o pueden hacer como yo, que voy tomando cualquiera de los puntos, solamente es para unirlo aquí
por cualquiera de los puntos, pasándolos de esta forma. Vamos a pasar nuevamente para asegurar. Y pasamos por esa gasita y aseguramos el punto. Y ahora vamos a esconderlo. Aquí les muestro cómo nos ha quedado ya el suéter terminado. Quería mostrarles el cuello, cómo nos quedó también por la parte de la espalda y aquí en la unión. Ahora se los voy a mostrar en la modelo. A mis amantes del crochet, espero que esta pieza les haya gustado y que la hagan conmigo. Lo hemos confeccionado con un color muy apropiado para los meses de otoño, pero lo pueden realizar en cualquier color y les va a quedar hermoso. Espero que se suscriban si aún no lo han hecho, que le den like si les ha gustado y que me sigan en mi canal de Instagram de 3 Crochet. Nos vemos, bye bye.